que tengo que presentarle y yo ya sabéis que obedezco siempre rápido. Esta jornada del día de hoy, mañana, surge después de que se hiciera en Asturias y yo acudiera allí. Y me hizo pensar que quizá estaba bien en la Federación de Enseñanza que se hiciera algo, sobre todo para situarnos y saber dónde está Comisiones Obreras dentro de todo esto que llamamos neoliberalismo, que parecía que iba a ser solo algo económico y que impregna todo, incluso la educación. Para dar salida a la jornada tenemos al secretario general de la Federación de Enseñanza, en este caso estatal, Paco García, y será el que dé el pistoletazo de salida para comenzar ya las jornadas. Muchas gracias. Ahora sí. Pues buenos días. Vamos a por el pistoletazo de salida que decía Elena. En primer lugar, trasladaros un saludo fraternal de la Comisión Ejecutiva Federal, agradecer la invitación de la Federación de Enseñanza de Castilla y León para inaugurar estas jornadas y, siguiendo con los agradecimientos, agradecer a la Secretaría de Política Educativa la preparación de las jornadas, a la Federación de Enseñanza de Castilla y León por organizarlas y acogerlas, a los ponentes por su disposición, su amable disposición para acompañarnos durante estos 2 días. Algunos son compañeros y todos y todas son amigos y amigas. Miguel, Carmen, Rocío, Enrique, Borja, María José, Juanjo, Nico, todos ellos nos van a acompañar durante los 2 próximos días. Y agradeceros a todos vosotros y vosotras vuestra asistencia. La educación es una política esencial para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Desde este punto de vista, el derecho a la educación se convierte en uno de los pilares del Estado social y democrático y su ejercicio está vinculado a la existencia de la escuela pública, que garantiza la universalización de este derecho. Pero también juega un papel esencial en el necesario cambio de modelo productivo, apostando por uno más humano, más ético y más sostenible. Para todo ello, la inversión en educación es determinante. La educación no solo es una de las principales políticas públicas, sino también la principal política social, además de un derecho, como acabamos de señalar. Por eso deben ser los poderes públicos los responsables de proveerlo y de garantizarlo. Por todo ello, la escuela pública, garante del derecho a la educación, se ha convertido en uno de los principales objetivos a batir. Y las reformas educativas neoliberales se han ido abriendo paso en todo el mundo. Se busca poner la educación en el mercado, quebrándola como derecho para pasar a considerarla como una oportunidad de negocio. En nuestro país hemos visto el auge de las políticas neoliberales con la implantación de la LOMCE, una ley que es el paradigma de estas políticas, selectiva, segregadora, privatizadora, que llegó además tras la mayor avalancha de recortes en educación que se han producido en nuestra historia reciente. Los neoliberales aprovecharon, tal y como señala Naomi Klein en la doctrina del shock, la crisis como oportunidad para hacer avanzar sus posiciones. Además de una ley educativa que recogía los postulados de la revolución conservadora, ha habido y hay comunidades autónomas que se han distinguido por aplicar agresivas políticas neoliberales. En el caso de la educación, por ejemplo, la Comunidad Valenciana con Zaplana, Murcia, el caso más claro y emblemático, la Comunidad de Madrid. Ahora, el Gobierno de Castilla y León manda a veces mensajes preocupantes en el sentido de deslizarse por esa misma pendiente. Las políticas desplegadas tienen señas de identidad reconocibles, recortes presupuestarios que suponen el abandono de la educación y el desmontaje de la escuela pública, configurando un modelo educativo cuyos rasgos distintivos serían el escuálido peso de la inversión educativa, la apuesta decidida por la privatización, la desaparición de las actuaciones de compensación educativa y la atención a la diversidad, la apuesta por la excelencia para unos pocos en detrimento de la calidad para todos, o la fragmentación de la red de centros a través de la promoción de la llamada especialización curricular. Señas, todas ellas presentes en el modelo educativo madrileño. En el año 2013 presentamos un trabajo
de análisis de los principales indicadores de la educación madrileña y cómo habían evolucionado en el último decenio, entre el primer decenio del siglo XXI, y cuáles eran los rasgos distintivos de estas políticas neoliberales y, sobre todo, las consecuencias que aparejaba la aplicación de estas políticas, ¿no? Decía que estas señas de identidad que acabo de señalar y que están presentes en el modelo educativo madrileño serían los recortes presupuestarios, que ya me he referido a ellos, que han ido erosionando todas las partidas que financian a la enseñanza pública y particularmente las que se refieren a inversiones y a gastos de personal, y también a las que garantizan la igualdad de oportunidades y la equidad, la educación compensatoria, la atención a la diversidad o el capítulo de becas y ayudas. Veíamos que el recorte en el capítulo de inversiones se había producido en un contexto de incremento de la demanda con la incorporación de nuevo alumnado al sistema educativo madrileño, lo que ponía de manifiesto que la Consejería no tenía ninguna intención de atender a esas demandas desde la red pública. Hoy sigue siendo visible, no solo en la Comunidad de Madrid, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, esta situación en la escolarización, por ejemplo, del tramo 03 de la educación infantil o en la formación profesional, donde la falta de plazas públicas empuja hacia la privatización o el abandono escolar. El recorte del profesorado, subsiguiente al incremento del horario lectivo en aquellos años y el aumento de las ratios de alumnado por aula, dinamitó la compensación de las desigualdades y la atención a la diversidad, introduciendo una quiebra en la equidad. La igualdad de oportunidades se volatilizó. Mientras se recortaban drásticamente las becas compensatorias, se financiaban a la vez desgravaciones fiscales para pagar gastos de uniforme escolar o ingreso extraescolar para familias con alto nivel de renta. Se producía así una redistribución regresiva de la renta. Con lo que se ahorraban en becas de comedor, se financiaban los uniformes escolares de la privada. De la mano de estas políticas avanzó la privatización. Se deterioró la escuela pública a través de la desinversión y los recortes, a la vez que se cedía suelo público para instalar colegios concertados y garantizar así el mantra de los neoliberales, la libertad de elección de centro. Para ello, también se desreguló la oferta educativa a través de la oferta de proyectos educativos diferenciados y se cambió la normativa de escolarización para promover la zona única. Y, finalmente, para garantizar la elección cualificada, se publicaba durante los primeros años un ranking de centros elaborado con los resultados de las pruebas externas estandarizadas hasta que los tribunales impidieron que se siguiera con esta práctica. Y después repasábamos en nuestro estudio cuáles eran las consecuencias de la implementación de estas políticas, porque cabía preguntarse, ¿y pasa algo? Después de haber hecho todo esto, ¿había consecuencias? Porque claro, hace poco, este fin de semana, en Madrid ha habido una manifestación por la sanidad pública, porque cuando te cierran los centros de salud, las consecuencias son visibles y tasables de inmediato. Cuando se producen estas políticas agresivas que tanto daño hacen a la educación, a la escuela pública y a la equidad, los daños son más difícilmente visibles en el momento y son, desde luego, demoledores en el medio plazo, ¿no? Entonces, nosotros analizábamos que esas políticas estaban teniendo consecuencias muy graves para el derecho a la educación y que a lo largo del periodo estudiado, los primeros 10 años del siglo, los principales indicadores educativos madrileños empeoraron respecto a sí mismos, respecto al punto de partida y también en relación a la media del Estado. La Comunidad de Madrid retrocedió en las tasas de escolarización a cualquier edad. La esperanza de vida escolar disminuyó. La tasa de abandono educativo temprano evolucionó peor que en el resto del Estado. Se redujo el alumnado escolarizado en la red pública a la vez que se reforzaba el sesgo social en la escolarización. Las tasas de repetición evolucionaron peor que en el Estado, al igual que las tasas de idoneidad, y se reforzó el sesgo social del fracaso escolar. Los resultados escolares tenían mucho que ver con el nivel de renta y, tomando un nivel de desagregación muy grosero, que eran las 5 direcciones de área territorial, se veía que se reforzaba el sesgo social del fracaso escolar, que los resultados escolares cada vez tenían que ver más con el nivel de renta y que, por lo tanto, la escuela no podía ejercer su papel compensador. Hay una coherencia entre el modelo educativo y el modelo de sociedad. El modelo educativo descrito nos lleva a una sociedad cada vez más dualizada, en la que los mecanismos de protección social se deterioran, avanza la desigualdad y se debilita la condición de ciudadano y ciudadana, y se debilita la propia democracia.
También hay coherencia entre el modelo educativo y el modelo productivo. El que acabamos de glosar nos remite a un modelo productivo de escaso valor añadido en el que el conocimiento no juega un papel relevante basado en un empleo de escasa cualificación y precario. Si recordáis, en aquellos años y en paralelo con estas políticas, en la Comunidad de Madrid se jactaban de que iban a traer Eurovegas. Ese era el modelo productivo en el que el Gobierno regional había pensado en coherencia con el modelo educativo que estaba implantando, un modelo productivo de bajo valor añadido, con empleo de escasa cualificación, precario, etcétera. Para terminar, ante esta situación y tal y como se señala en la motivación de estas jornadas, necesitamos recuperar y fortalecer el discurso desde la izquierda, desde el sindicato también. Fortalecer nuestro discurso como sindicato de clase y nuestro modelo educativo soporte fundamental de la sociedad que queremos, más justa, más solidaria y más humana. Así que buenas jornadas y que nos sean muy útiles para seguir avanzando en la lucha contra esas políticas. Y damos paso a la primera mesa que va a presentar Maite Ortega, la secretaria de Formación de Castilla y León. Hay un foco aquí, como si estuviera uno en el teatro, ¿sabe? Me ciega, no veo si soy 28 o 39, pero... Pues bienvenidos a todas y a todas y muchas gracias. Decíamos en el díptico que le gusta a Miguel, en la motivación de estas jornadas, que la pasividad política y la ceguera social son dos de los ingredientes perfectos para que el discurso del odio y la privación de las libertades campen a sus anchas como está ocurriendo en general y en especial, ya que estamos en Valladolid, en Castilla y León, como lo estamos viendo. Ante esta situación, desde luego, no se podrá decir que no somos ambiciosos y ambiciosas. Tenemos una mesa que se titula Contra la estrategia del odio, políticas de tolerancia, inclusión y libertad. Nada más y nada menos, pero nos hemos armado bien con dos activistas perseverantes toda su vida y tenemos a Miguel López Melero, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante en muchas, que no las digo todas, universidades europeas y americanas, exponente habitual en congresos y nacionales e internacionales, y sus publicaciones versan sobre todo en el proyecto Roma, que como sabéis es una experiencia de educación en valores en personas con capacidades diferentes. También es experto en educación y escuela inclusiva, intercultural, cultura de la diversidad, y por todo ello, por esta labor, ha sido reconocido y tiene muchos premios nacionales e internacionales. Es director del Grupo de Investigación sobre Cultura de la Diversidad y Escuela de la Junta de Andalucía, presidente de la Asociación Proyecto Roma, en fin. Una persona que incansable, activista, perseverante y desde luego que nos va a enseñar, a tratar de mostrarnos el camino. También primero va a intervenir Miguel, pero también tenemos a Carmen, heredero de Pedro, nuestra Carmen, activista, feminista, secretaria de la Federación de Enseñanza, de la Secretaría de Mujer e Igualdad de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, catedrática, bueno, maestra de todas y de todos,
y profesora de lengua y literatura. Ha impartido, coordinado, dirigido cursos y su tesis doctoral también y sus publicaciones están centradas en el activismo social y en el feminismo, en la defensa de los derechos laborales, de todos los derechos, pero en especial de las mujeres. Ha dirigido y elaborado materiales que tenemos la suerte de tener en nuestras sedes, las aportaciones de las mujeres a las materias como la lengua y las matemáticas, también sobre todo para el trabajo coeducativo, que es una de sus principales líneas de interés, de estudio. Es actualmente miembro del Consejo General del Consejo Escolar del Estado en representación de la Federación de Enseñanza y también quiero decir que es compañera de todas y amiga, amiga de las buenas, de las que las llamas y siempre, siempre está ahí. Así que tenemos una mesa estupenda que a pesar de lo importante que es, voy a ser estricta en el tiempo y vamos a estar una hora, media hora hemos tratado cada Miguel y Carmen y después habrá un espacio para el debate. Buenos días. ¿Se me oye bien? Bueno, pues nada. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero empezar dando las gracias a Comisiones Obreras por haberme invitado una vez más a seguir compartiendo dificultades, sentimientos, problemas en torno a esta temática, neoliberalismo y educación. Y como decía Maite, me parece que esto ha sido una de las más organizadoras. Muchísimas gracias también por lo bien que lo has hecho y por lo bien que me has tratado. Así que esta mañana estaba leyendo, mientras desayunaba, una noticia que ha salido aquí de Valladolid. Así que os la leo para darle también... Dice que el Colegio Democrático de Cabezón de Pisuerga ha recibido un premio, el Colegio Público Melquiades Hidalgo, en Cabezón de Pisuerga, Valladolid, ha recibido un premio por su modelo educativo de educación en valores. Así que quería felicitarlo y empezar así. Bueno, yo les comentaba ayer a Maite y a Carmen que todo lo que os voy a contar, ya lo saben ustedes, pero me lo ha inspirado ese cartel. Así que felicito a quien haya elegido el cartel. Desde mi punto de vista, se encuentran ahí los dos paradigmas enfrentados entre lo que es el pensamiento neoliberal en un platillo y lo que es el desarrollo humano en otro platillo. A veces se piensa y se dice del neoliberalismo que es la doctrina del capitalismo fundamentada en la privatización y en el mercado. Sin embargo, para mí es mucho más que todo eso. O sea, ha sido capaz de construir a nivel internacional, a nivel mundial, una estructura mental en la ciudadanía como que no existe alternativa ninguna a la economía. Y eso es falso. Eso es falso. La única alternativa posible a la economía es el amor. No hay otra alternativa, es la humanización. Pero, lamentablemente, para el neoliberalismo, la educación no es un derecho, como antes decía Paco, no es un derecho, sino que es un instrumento al servicio del mercado. Ya Antonio Gramsci nos decía, cuidado, porque si se apoderan de la mente, el corazón y los brazos vendrá después, rápidamente. Simone Raffaele habla de este monstruo amable. Así que yo no sé si estoy aparentando ser una persona que esta mañana está triste, pero llevo triste como 2 o 3 años. Precisamente, yo pensaba que después de la pandemia, nosotros los seres humanos íbamos a ser un poco más humanos. Y lamentablemente no está ocurriendo así.
Lamentablemente, seguimos fortalecidos en ese pensamiento neoliberal, como si la felicidad humana estuviera en la economía. La economía aporta una ayuda, pero también tiene que aportar un capital en valores para esta ciudadanía. Así que yo creo que estamos viviendo momentos bastante difíciles, momentos no solo del cambio climático y la pandemia, sino que si mirásemos qué es lo que ha ocurrido este verano, los grandes incendios, la sequía, las olas de calor, esa guerra del Putin contra Ucrania, porque no podemos decir que sea Rusia. Es increíble las consecuencias que está originando una crisis ecológica, una crisis energética, una crisis económica, grandes movimientos migratorios. Es una vergüenza para la humanidad. Y todo esto unido a que no nos estamos dando cuenta, creo que no nos estamos dando cuenta del auge de la ultraderecha. Estamos, como digo, en momentos bastante difíciles. Estamos en una sociedad excluyente, en donde parece que los valores es la intolerancia, es la falta de respeto a la diversidad, es el odio, es el egoísmo, es el individualismo. Y yo pienso que todo eso es consecuencia del modelo educativo que hemos tenido en los últimos 40 años. La prueba está en Chile. Yo he participado con Carlos Calvo, que era uno de los 154 constituyentes en lo que es la Constitución chilena. Y resulta que el 4 de septiembre fue un día bastante triste para los chilenos y las chilenas, y para mí también. Resulta que el 62% de la población chilena, votó en contra de la primera Constitución que respetaba a todas las culturas y que contemplaba a todo el mundo. Y yo hablaba con Carlos Calvo y llegamos a la conclusión de que eso ha sido originado por la privatización, por la privación de cultura. Yo creo que ha superado la Constitución y el contenido de la Constitución superaba la capacidad de reflexión de los chilenos y de las chilenas. La verdad, Maite, el problema grave que está viviendo el mundo, o sea, el mundo está enfermo, y la enfermedad que tiene el mundo es bastante difícil de superar, porque es la ausencia de amor. Cuando yo hablo de amor, no hablo de ese amor filosófico, jabonoso, sino hablo del respeto al otro y a la otra como legítimo otro y otra. Es el construir un nosotros común. Por tanto, frente a esta deshumanización, es necesario un cambio cultural. La verdad es que este cambio cultural tendría que venir porque la ausencia de pensamiento crítico en la ciudadanía ha producido un vacío intelectual y una pobreza de pensamiento. Es imprescindible construir otra escuela, otro modelo educativo, imprescindiblemente. Probablemente no pensabais que iba a hablar de esto, ¿no? Y yo quisiera compartir con vosotros algún tipo de reflexión. Parece como que esto que estoy diciendo, algunos aquí de la sala pensará que no es algo que nos concierne a nosotros, los que estamos, 40, 50 personas que estamos aquí, sino que eso corresponde a otro país, o corresponde a Europa, o a otras partes del mundo. No. Yo estoy planteando un problema humanitario. Antes decía, Paco, el derecho a la educación. Pero, Paco, el derecho a una educación equitativa y de calidad, en donde todos los niños, todas las niñas y todos los jóvenes tengan la oportunidad de poder construir el conocimiento de tal manera que consigamos una ciudadanía libre pensadora, culta, dialogante, cooperativa, democrática, justa, pacífica, autónoma y feliz.
Y yo quisiera plantearos, ¿vosotros consideráis que en el sistema educativo español la escuela pública propicia este tipo de ciudadanía? ¿Una ciudadanía libre, cooperativa, dialogante, democrática o no? Todos los que estáis aquí sois docentes. ¿Vosotros pensáis que el modelo educativo que tienen las escuelas españolas permite este tipo de ciudadanía o no? ¿Mm? Yo no sé si hablaré del currículum. A lo mejor sí hablo del currículum. Pero vamos. Cuando yo hablo de inclusión en educación, lo que hablo es de respeto. Respeto a las diferencias humanas como valor y no como una lacra social. Yo hablo de justicia social. Si lo que pretendemos es construir una sociedad que sea honesta y justa, es imprescindible que los modelos educativos sean equitativos y sean de calidad. Pero para eso, la administración educativa, los políticos y las políticas tienen que orientar sus intervenciones hacia eso, hacia esa equidad y hacia esa calidad. La LOMLOE no lo orienta. Hemos perdido una oportunidad. Yo participé también en eso de la educación inclusiva dentro del foro de Sevilla al que pertenezco. Y participamos junto con otras compañeros y compañeras sobre qué entendíamos nosotros que debía de contemplar un partido de izquierda, el discurso de la inclusión. Porque ya el partido de la derecha tiene un discurso que se llama integración. La integración es el discurso de la reforma y de la derecha, de las democracias neoliberales y algunas democracias sociodemocracias. Pero un partido, un gobierno de izquierda, tendrá que construir un modelo de izquierda y un pensamiento de izquierda. Si no, esto es un juego. Y miren ustedes cómo están nuestros compañeros y compañeras de los partidos políticos que no son capaces de llegar a un acuerdo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. También estoy colaborando con Sumar. Y estoy colaborando con Sumar y en educación, con Agustín Moreno y otros compañeros y otras compañeras, precisamente sobre currículum y evaluación. Cuando esta responsabilidad para este modelo educativo no solamente corresponde a la administración, sino a todos los docentes. Todos los docentes tienen que cambiar su práctica educativa y tienen que orientarla a esa equidad y a esa calidad. Y todos los investigadores e investigadoras también universitarios que aún siguen formando a los docentes como si estuvieran en un modelo absolutamente tradicional. Es una vergüenza. No ha habido grandes cambios en la formación inicial en las universidades. No ha habido grandes cambios. Pues bien, yo creo que las democracias neoliberales, como antes decía, y algunas socialdemocracias, pensaban que estos desequilibrios existentes en la escuela se podrían corregir a través del principio de igualdad de oportunidades. Y es falso. Persisten todavía las desigualdades a pesar del principio de igualdad de oportunidades, porque es un pensamiento neoliberal también el principio de igualdad de oportunidades. Lo que realmente pueda producir un cambio es un principio de equidad, de condiciones equivalentes. La equidad añade precisión a la singularidad y a las diferencias humanas. Yo no sé. Antes Antonio decía por aquí, yo que soy fisioterapeuta y de educación especial. Antonio, que no te estoy criticando. Quiero decir que mi gran lucha en la Universidad de Málaga, fue quitar de la formación eso de educación especial. En una escuela inclusiva, en una escuela pública, no puede tener unos niños y unas niñas un tipo de educación y otros niños y otras niñas otro tipo de educación. Una escuela es equitativa y de calidad cuando todos los niños y todas las niñas aprenden juntos, conviven juntos. Para eso está la escuela pública. Para que los niños y las niñas aprendan a pensar y aprendan a convivir. Para eso está. ¿Cuándo comprenderemos
¿Cuándo comprenderemos? ¿Cuándo se comprenderá que el currículum no puede el Estado establecer un currículum, sino el Estado lo que tiene que hacer es administrar el currículum, gestionar un currículum, pero la autonomía en el currículum tiene que estar en los propios profesores y profesoras, en las propias escuelas. Ahí es donde debe de estar. Claro que hay compañeros y compañeras de la universidad que no comparten conmigo esto. Está clarísimo que no, porque piensan que el currículum tiene que tener como algunos ejes de conocimientos fundamentales. ¿Por qué esos y no otros? Cuando los niños van a la escuela a buscar, a indagar, a aprender, a experimentar, a aprender a investigar. A eso van los niños y las niñas a la escuela. Los niños y las niñas no van a la escuela a aprender contenidos culturales muertos, de ninguna de las maneras. Montaigne, Miguel de Montaigne, lo tenía clarísimo, ¿no? Y hacía algo, hablaba así como que las abejas van de flor en flor cogiendo el néctar, ¿verdad? Y luego hacen un producto único que se llama miel. Algo así tendrían que hacer los niños y las niñas y los jóvenes en las instituciones educativas. Construir un pensamiento propio. Por tanto, el currículum es algo que se construye. El currículum tiene que partir de las subjetividades de los niños y de las niñas de la escuela, de sus saberes, de su cultura, de sus valores. Desde ahí se tiene que elevar el currículum, el conocimiento. Pues bien, no sé ni el tiempo que me queda y no sé ni por dónde voy. 10 minutos me quedan. Perfecto. Dicho todo esto, con respecto a lo que yo entiendo que debe ser la educación inclusiva, como un proceso de humanización, evidentemente hay una serie de barreras que no las voy a tocar, pero sí las voy a enumerar, que están impidiendo que se pueda construir ese tipo de escuela pública. Y hay barreras políticas, o sea, la propia administración no facilita a los maestros, a las maestras, que llevan a cabo alguna innovación, no facilitan el que se pueda desarrollar. Hay también barreras, bueno, y hay leyes, por ejemplo, los derechos humanos no se cumplen, los derechos humanos, que es la ley por antonomasia, es la ley principal, sin embargo no se cumple. La ley más inclusiva son los derechos humanos. Pues bien, cuando los derechos humanos pasan a los países, hay menos inclusión. Cuando pasan a las comunidades, menos. Cuando pasan a las provincias, menos. Cuando llegan a los colegios, establecen, y es una vergüenza, que existan aulas de educación especial. Es una vergüenza. Es una falta de deshumanización. La presencia de personas que tengan algún tipo de peculiaridad o la presencia de personas que tengan un tipo de sexualidad u otro, o provenientes de un país u otro. El año pasado, hace 2 años, creo que con Begoña López Cuesta participamos con la IE en la educación de los refugiados. Estuvimos en Ceuta, porque es otra vergüenza. No se entiende cómo es posible que exista la situación en Ceuta y en Melilla. Sí. Todo esto que estoy diciendo que es una vergüenza es porque me duele el corazón de tanto denunciar. No sé si... En fin, también hay una serie de barreras culturales y hay perversión dentro de la educación. Hay conceptos perversos. Por ejemplo, el concepto de inteligencia es un concepto perverso. La inteligencia no existe. Solo existe el proceso de hacerte inteligencia si tienes la oportunidad para ello. O sea, la inteligencia no está en los genes, sino en las oportunidades. La naturaleza, la genética, lo que nos ofrece es el germen de las capacidades, pero no las capacidades. Las capacidades se producen en las interacciones sociales, Maite, en la educación y en la cultura. Ahí es donde se producen las capacidades. Entonces, sin embargo, todavía pues siguen pensando en ese concepto de inteligencia, que es un riesgo perverso. Y el diagnóstico también es una necesidad, es una búsqueda permanente, mientras que el diagnóstico no oriente la modificabilidad cognitiva y cultural de los niños y de las niñas o de los jóvenes y se sitúe los orientadores en subrayar los déficits, el diagnóstico es una perversidad. ¿Dónde está la ética del diagnóstico? Y las adaptaciones curriculares, ¿cómo que se puede? Entonces, es tremenda la situación de verdad
que estamos viviendo. En fin, yo voy a hacer una propuesta, porque si no, parece que como me quedan 5 minutos, voy a hacer una propuesta porque no quiero dar la sensación de que soy muy negativo. No. Y no porque además el neoliberalismo lo que piensa es eso, que no existe alternativa. Y sí hay alternativa. Y la alternativa se llama educación inclusiva. Es una de las políticas más inteligentes que hay, entendiendo bien lo que es educación inclusiva, no refiriéndose a que cambien los sujetos, sino los sistemas. Este sistema que hay aquí, pues a veces, menos mal que han puesto la rampa para suavizarlo, ¿no? Pero es perverso, no pensaron en las posibilidades de las personas que podíamos visitar este lugar, sino en un tipo de personas muy determinado y tal. Pero es que la sociedad está así, igual, está igual. ¿Sí? Bien, mi propuesta es la siguiente. Yo creo que la escuela pública se podía construir desde 4 grandes ámbitos. Un ámbito sería otra manera de pensar, con 4 estrategias. La primera estrategia para conseguir esta nueva manera de pensar sería devolverle a todos los niños y a todas las niñas el derecho a aprender si se lo robaron. Para eso es necesario un cambio de mentalidad con respecto a las competencias. No quiero ni utilizar esa palabra. Con respecto a las capacidades de los seres humanos. Con respecto a ese germen que antes yo decía, que es lo que heredamos, el germen de las capacidades, no las capacidades en sí. Segunda estrategia, es necesaria una formación inicial y permanente del profesorado diferente, que haya una continuidad entre la formación inicial y la formación permanente. No puede estar la formación inicial en manos de la universidad y la formación permanente en manos de la administración. Y además parece que son mundos absolutamente diferentes. Tercero, es necesario construir el conocimiento de manera social a través de proyectos de investigación o a través de talleres, pero lo que hay es que romper con que los niños y las niñas tienen aquí pegados una serie de disciplinas, matemática, geografía, historia, no sé qué, no sé cuánto, pum, 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 pum. Ahí tenemos 1.300, 1.400 gramos de neuronas, 100.000 millones de neuronas, con unas 15 o 20.000 conexiones sinápticas. Ustedes se imaginan las de conexiones que se pueden producir. Pues todavía hay en esta sala quien piensa que hay niños y niñas que son incapaces de aprender. Entonces, es necesario asimismo una cuarta estrategia para esta nueva forma de pensar, que es que todos los centros deben de tener un proyecto educativo que responda a esas subjetividades, a ese contexto, a esos saberes, a esos valores, a esas culturas donde está el colegio, y elevarse desde ese conocimiento a un conocimiento científico. Segundo ámbito, muy rápido. Segundo ámbito es otra manera de comunicar en el aula, con 2 ideas fundamentales. Una, al profesorado. Es imposible o es necesario, imprescindible, que el profesorado en los centros trabajen al unísono. Si tienen en común los mismos objetivos, es necesario que los procedimientos también se acerquen y la evaluación y los resultados también se acerquen. Es imprescindible el aprendizaje dialógico entre los docentes y una estrategia en la construcción del conocimiento para los alumnos. Siempre hay que trabajar o en asamblea, que es la estrategia didáctica por excelencia, o en grupos lo más heterogéneos posible. La presencia de niños o niñas en los grupos heterogéneos mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Incluso cuando los niños tienen grandes dificultades a la hora de aprender. Un tercer ámbito sería otra manera de amar, de sentir, con 3 estrategias. Una, convertir todas las aulas de los centros en comunidades de aprendizaje. Digo comunidades de convivencia y aprendizaje, que no estoy hablando de ese programa que existe de comunidades de aprendizaje. No estoy hablando de eso, sino que en clase todos los niños y todas las niñas tienen que saber que el mayor apoyo que hay cuando un niño o una niña tiene dificultades para aprender es su compañero y su compañera. Ese es el mejor apoyo. Por supuesto que yo no voy a despreciar
a los profesores de apoyo, a las profesoras de apoyo que puedan. Pero las profesoras de apoyo y los profesores de apoyo no están para el niño, sino están para apoyar el currículum y al compañero o a la compañera dentro del aula. Son dos docentes dentro del aula. Y una tercera estrategia sería el respeto a las diferencias como valor y no como lacra social. Como dice Bauman, no son residuos humanos. Y por último, un tercer ámbito sería una nueva manera de actuar. Es imprescindible que el equipo directivo de los centros, que el profesorado, junto con el equipo directivo de los centros, la familia y toda la comunidad, construyan ese modelo educativo que le dé respuesta a los niños y a niñas de ese centro. Otra estrategia sería cambiar, es imprescindible cambiar la manera de evaluar. La evaluación no puede ser una exclusión, sino tiene que ser inclusiva. La evaluación es un encuentro para ver qué es lo que no se hizo para conseguir lo que se tenía que conseguir y, por tanto, corregir. Y la evaluación tiene que ser, primero, evaluar el propio profesorado. Segundo, la metodología. Y tercero, el rendimiento o no de los estudiantes. Pero participando las propias familias. Y tiene que haber una autoevaluación, una coevaluación. Porque si no, lo que hacemos es clasificar. Si hubiera una revolución mental, estoy terminando, Maite, si hubiera una revolución mental y se volvieran locos todos los maestros y todas las maestras y todos los profesores de instituto y aprobaran a todo el mundo, España se pararía entera, moriría. Todos los niños de España han aprobado todo, muertos todos, moriríamos todos. ¿Cómo? Muertos todos. ¿Cuándo van a entender? Perdona, que se me... ¿Cuándo vamos a entender los docentes que no podemos ser instrumentos del sistema seleccionando quién pasa y quién no pasa? ¿Cuándo se va a entender eso? Y por último, deciros que la docencia, la enseñanza, es un compromiso moral. Todo lo que yo estoy diciendo es lo que hacemos. Y esta tarde María José contará cómo lo hacemos en distintos colegios de España. Y estamos en distintas comunidades trabajando. Antes mencionaba el proyecto Roma Maite. Sí. Entonces, mi compromiso político, porque es verdad que no soy un catedrático al uso, sino una persona siempre comprometida con la diversidad, digo que mi compromiso político ha sido la lucha constante contra ese modelo educativo del homo sapiens y del homo económico, intentando encontrar un modelo educativo del homo amans, basado en los derechos humanos y basado en los derechos de la infancia, y donde se respete la diversidad humana como valor, y donde no se subraye las dificultades. Por tanto, es necesario construir una nueva ciudadanía más culta, más democrática, más humana, más pacífica, y he cumplido con mis 30 minutos, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Antes de pasar al debate, le doy la palabra a Carmen, aunque tengo que decir que anoche cuando preparábamos un poco esto, me engañaste, nos engañaste. Evidentemente, totalmente, porque parecía que, y anuncio, que la intervención de Carmen era la que podría generar más polémicas y también más cuestiones para que preguntarais y generara el debate. Pero claro, ahora no solo tiene que intervenir Antonio, sino que nos ha preguntado a todas y a todos, y entonces, a ver... Eso he venido. Ya. Venga, Carmen. Bueno, buenos días. Y bueno, sobre todo, y empezando por ahí, las gracias por
por poder estar aquí. Hace ya no sé cuánto tiempo que no estoy en un espacio de estos. Bueno, todos y todas nos ha pasado un poco con el tema de la pandemia, ¿no? Que no hemos tenido estas oportunidades, pero en mi caso es antes de la pandemia y después de la pandemia, o después del confinamiento, quiero decir. Es decir, que bueno, me siento rejuvenecer con la vuelta, pues eso, a mis años anteriores y a una organización a la que tanto quiero y de la que me siento tan orgullosa haber estado y bueno, seguir estando, ¿no? Tantos años. Así que gracias y estoy encantada. Bueno, no sé si será polémica o no lo que voy a plantear. En cualquier caso, me parecería muy bien que hubiera polémica y que pudiéramos debatir sobre ello. Precisamente de eso se trata, ¿no? Del debate y a partir del debate, pues hacernos mejores, ¿no? En sentido amplio de la palabra. Bueno, voy a hablar del título de esta mesa, contra la estrategia del odio, políticas de tolerancia, inclusión y libertad. Quiero decir que no me voy a salir del marco, pero voy a hablar de ello desde el ámbito pues, que más controlo, ¿no? Del que me siento más segura y del que más me parece que hay mucho que decir, ¿no? Y mucho que pensar también, y sobre todo, además, en estos tiempos, que es el ámbito del feminismo. El feminismo como movimiento ha avanzado mucho en nuestro país. Yo creo que todos y todas somos conscientes de eso, ¿no? Las últimas movilizaciones en torno al 8 de marzo, pero no solo, por el aborto, contra la violencia machista, yo creo que han sido de las movilizaciones más seguidas, ¿no? Con más gente y no solamente en el hecho de salir a la calle un día o dos, ¿no? Sino que hay una permanente organización feminista, de mujeres sobre todo, que se mantiene día a día y que está organizando todo tipo de actividades, ¿no? El feminismo ha conseguido en nuestro país grandes logros. Yo creo que los derechos que las mujeres tenemos ahora, la situación que ahora tenemos las mujeres, desde luego, no es comparable en absoluto a la que podíamos tener hace 30 años. Yo creo que eso no cabe ninguna duda, ¿no? Tiene también un gran prestigio social. Yo creo que, bueno, hay una encuesta que tengo recogida, esta es de 2018, perdón, pero es de las pocas encuestas que ha habido, o que por lo menos yo conozca, sobre esta, ¿quién se siente feminista? Es una encuesta de 40DB que me parece que publicó en Público, creo que fue, o en El País, no recuerdo bien. Bueno, decía que más de la mitad de la población se considera feminista, más mujeres que hombres, pero es decir que hay el avance, digo, en todos estos años, yo creo que no cabe ninguna duda, ¿no? De manera que, salvo la extrema derecha, ¿no? Que hace de su persecución a lo que llaman ideología de género uno de los elementos fundamentales de su acción política, pues nadie en este país se declara machista, ¿no? Otra cosa es que luego sea, pero digo, como prestigio social, el ser feminista, creo que eso lo tenemos bastante conseguido. Lo cual no quiere decir que no haya mucho todavía por conseguir, por supuesto, ¿eh? No quiero tampoco embellecer la situación, ni mucho menos, ¿no? El feminismo ha aportado a la sociedad valores fundamentales que además ha trasladado a otros movimientos, ¿no? Yo creo que los valores de igualitarios, ¿no? O en la defensa de los derechos humanos, de la mayoría social. Es decir, no solamente se ha quedado en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Sino que hay esos valores que el feminismo ha desarrollado, yo creo que se han trasladado, ¿no? Al conjunto de la sociedad y sobre todo al conjunto a todos los otros movimientos, especialmente a los colectivos LGTB. Yo creo que la denuncia del patriarcado, ¿no? Del sistema patriarcal que afecta o que discrimina a las mujeres, está claro que tiene también su plasmación en la discriminación de estos colectivos de LGTB y, por tanto, estos colectivos han aprendido también y han cogido esos valores del feminismo, que yo creo que ha sido algo importante. Pero no solamente esto, yo creo que hablando de nuestro terreno más concreto, del movimiento sindical, ¿no? Yo creo que el feminismo ha aportado al movimiento sindical pues una idea fundamental, y es la de que la clase trabajadora no es uniforme,
que es muy variada, que hay, desde luego, mucha variación, pero fundamentalmente hay una variación en función del sexo. Es decir, que los intereses de los hombres y las mujeres no son los mismos, digo, de los hombres y mujeres trabajadoras, no son los mismos. Y el feminismo ha sido capaz de impregnar al movimiento sindical, en concreto, fundamentalmente, yo creo que en nuestro sindicato está claro, ¿no? Otra cosa es que sea difícil luego llevarlo a la práctica, pero como teoría creo que nuestro sindicato ha sido capaz de entender esa diferente vida, ¿no? Visión de la vida, expectativas, experiencias, ¿no? De hombres y mujeres trabajadoras y ha podido aportar, dar un cauce expresivo a todas esas diferencias y buscar y conseguir, ¿no? Ámbitos de lucha que no se supongan la discriminación de unos frente a otros, es decir, aunar los intereses de mujeres y hombres en las luchas. Desde luego, si hablamos de educación, yo creo que nadie puede pensar en estos momentos en una educación democrática si no incluye las aportaciones de la mitad de la humanidad, que son las mujeres, si no entiende que hay una discriminación social de las mujeres y si no entiende y que hay que combatirla y si no entiende que también en la escuela al alumnado sufre esas discriminaciones y tiene que combatirlas. Es decir, que yo creo que esto es un poquito la introducción a la importancia que el feminismo ha tenido y está teniendo en nuestro país. Pero, y entro ya un poquito ya más en el meollo de la cuestión, últimamente no hablamos de feminismo, aunque yo he estado diciendo aquí feminismo todo el rato, pero yo creo que hoy día hablamos más bien de feminismos, ¿no? Seguramente lo habéis oído así ya. Y yo creo que es correcto hablar de feminismos, ¿no? Porque hay corrientes diversas, siempre ha habido corrientes diversas en el feminismo, o en el movimiento feminista, corrientes de diverso tipo. Yo quiero señalar dos fundamentalmente. La corriente del feminismo, un feminismo crítico, transformador, del que yo creo que el feminismo que nuestro sindicato hace, inmerso en un movimiento más amplio, ¿no? Participa de esto, ¿no? Un movimiento crítico, un feminismo crítico transformador y un movimiento y un feminismo, bueno, podríamos llamar liberal o socioliberal, más retórico, que va menos a resolver los problemas reales, ¿no? De la gente, sino que puede quedarse con, bueno, con algunos arreglos, ¿no? Eso digo, por no hablar de otras corrientes, por supuesto, digo, me parece que esos son fundamentales, ¿no? En cualquier caso, hasta ahora, hasta este año, todo el movimiento, todos esos feminismos hemos confluido de forma unitaria en las movilizaciones. No ha habido manifestaciones o movilizaciones separadas hasta este año. La dirección o el liderazgo del movimiento feminista hasta aquí lo ha tenido siempre ese feminismo que estoy llamando crítico transformador. Ha sido quien ha marcado la agenda, ¿no? Del movimiento feminista. El otro, el que llamo liberal o socioliberal, bueno, hasta ahora ha copado las instituciones, y entonces ha hecho cosas. Por ejemplo, pues ahí tenemos la ley de igualdad, ¿no? O la ley contra la violencia machista, es decir, ha hecho cosas. Pero desde luego hoy, años después de que esas leyes estén en funcionamiento, ya somos capaces de saber, de ver que no han sido suficientes, ¿no? Es decir, que la ley de igualdad pues no ha tenido los efectos que el propio articulado de la ley estaba previendo y todavía queda mucho por resolver. Incluso podríamos decir que en estos momentos, después de la crisis económica de 2008, 2010, etcétera, y después de la pandemia, podemos decir clarísimamente que las mujeres en determinadas cuestiones estamos peor. Es decir, la precariedad laboral es mayor, sigue siendo mayor. En el caso de la pandemia ya sabemos quién se ha dedicado fundamentalmente a los trabajos, a los cuidados, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que no podemos decir que esas leyes, con ser importantes y con ser interesantes y con suponer determinados avances, desde luego no han supuesto la igualdad, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digo, hasta aquí ha habido todos esos feminismos, hemos estado de forma unitaria
defendiendo a las mujeres y estos valores que decía al principio, ¿no?, para toda la sociedad, pero ya este 8 de marzo fue la primera vez que en muchísimas ciudades ha habido más de una manifestación, ¿no? El feminismo se ha roto en ese sentido, ha habido cauces diferentes de expresión. Bueno, esto es un problema, yo lo veo como problema, porque yo creo que si el feminismo tiene la fortaleza que decía al principio, ha sido gracias a la unidad en la lucha, ¿no?, en la defensa de cuestiones, ¿no? Aunque, bueno, pues haya debates, haya diferencias, opinemos, discutamos, pero a la hora de actuar la unidad me parece que es lo que le ha dado la fortaleza. Por supuesto, también el contenido de sus ideas, que no dejan de ser pues derechos humanos lo que se defiende, ¿no? Bien, yo creo que es importante esa unidad y volver a esa unidad y entender que, igual que la sociedad es plural, el feminismo puede ser plural, pero que estamos a una reivindicando derechos para las mujeres y para el conjunto de la sociedad. Y entonces admitir el debate, admitir las diferencias, pero buscar que esas diferencias nos enriquezcan y podamos ir a una, ¿no? Y en estos momentos yo creo que esas diferencias notables que están saliendo pues, en la prensa todos los días, ¿no?, suponen un problema que es lo que me enlaza, ¿no?, con el título de esta mesa, porque, como dice también la introducción a este papelito, estas jornadas, dice: a veces desde la izquierda social y política se puede contribuir a que el discurso del odio y la persecución a las libertades se vayan instalando a sus anchas en la sociedad. Bueno, pues estos problemas yo los estoy viendo, o algunas, ¿no?, los estamos viendo en estos momentos desde determinadas posiciones del feminismo. Del feminismo que yo entiendo que es feminismo, no estoy repartiendo carnés de feminista o no feminista, pero bueno, hay determinadas posiciones que creo que son problemáticas y que pueden enlazar con ese discurso del odio y de la exclusión social, ¿no? Empiezo por la cuestión de la igualdad. Yo creo que, y la libertad. Yo creo que ambos objetivos, igualdad y libertad, deben ir unidos. Yo creo que no concibo la defensa de la igualdad de las mujeres con los hombres, de igualdad en derechos, en trabajo, en responsabilidades, en participación social, en fin, la libertad en sus la igualdad en sus diversos ámbitos de la vida, no la concibo sin que esté unida a la libertad. Es decir, que de qué me sirve tener los mismos derechos que los hombres si no los puedo ejercitar libremente, ¿no? O sea, yo creo que ambos conceptos, además en la historia también de la humanidad, ¿no?, pues tienen que ir, yo creo, perfectamente unidos, ¿no? Libertad e igualdad. Pues yo creo que en algunas de estas posiciones que ahora estamos observando, que en posiciones del feminismo, de determinados feminismos, se pone en peligro la libertad. El tema de la libertad, la autonomía de las mujeres y la capacidad de decisión de lo que cada mujer, cada persona quiera, que creo que está puesto en peligro, ¿no? Quiero recordar que cuando empezamos en el sindicato con el trabajo feminista, había algo que nos motivó y al que le dedicamos bastante esfuerzo, era a luchar contra las leyes franquistas, ¿no?, que sobreprotegían a las mujeres. Me refiero al Fuero del Trabajo, ¿no?, sin ir más lejos, que decía que había que liberar a la mujer y a los niños del trabajo nocturno, ¿no?, y de la fábrica y tal, ¿no? Bueno, eso es lo que llamamos ley proteccionista, que realmente lo que estaba haciendo era coartar a las mujeres, en fin, evitar, ¿no?, con la excusa de protegerlas, pues realmente se estaba impidiendo el trabajo, con lo cual se estaba impidiendo su libertad. Y contra esa acción protectora del franquismo, nosotros nos planteamos la acción positiva, que seguimos defendiendo, ¿no?, acción positiva para dar más derechos o dar más posibilidades a quien socialmente, históricamente, estaba en peores condiciones, ¿no?, lo que entendemos por acción positiva. Bien, pues yo creo que traigo esto a colación porque me parece un ejemplo importante para ver cómo
eso, cómo es necesaria en las políticas, en los planteamientos que hagamos, el tener en cuenta la libertad. Una acción positiva favorece la libertad de las mujeres. Una acción protectora puede limitar su libertad, ¿no? Y entonces yo creo que en el caso por ejemplo, de la violencia machista, ¿no? Que está habiendo cada momento, desgraciadamente, estamos teniendo casos de violencia machista, ¿no? En ocasiones hay discursos en que se pretenden sobreproteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Yo creo que eso es un problema y a veces se puede confundir el flirteo, el amor, las relaciones, los contactos amorosos se pueden confundir con violencia. Hemos tenido, en el caso de la ley de libertad sexual, la ley conocida como del sí es sí, pues ha habido en algún momento debates de este tipo, ¿no? ¿Hasta qué punto se está entendiendo que la mujer de entrada es víctima y que de entrada la mujer tiene que rechazar al hombre? Ponemos este ejemplo típico, evidentemente no estoy hablando solamente de relaciones heterosexuales, pero bueno, sí fundamentalmente cuando estamos hablando de violencia machista, ¿no? Es decir, se puede entender que la mujer de entrada no tiene deseo sexual y que de entrada lo que tiene que decir es no. Y que si hay un hombre que intenta tener una relación con ella, la mujer tiene que ponerse en guardia. Es decir, estas ideas que pueden traslucirse, ¿no? De demasiada protección a las mujeres. Digo el ejemplo concreto de violencia porque yo creo que es donde más se ha dado este tipo de cosas. Pues yo creo que es problemático. La libertad sexual me parece que es algo que hemos conseguido en este país, que el franquismo ya sabemos cómo lo trató y cómo se entendía, pues eso, que las mujeres debían solamente ser madres y esposas y punto, y que las mujeres no teníamos deseo sexual, ¿no? Yo creo que habíamos conseguido romper eso. Ahora hay un riesgo de volver a sobreproteger en exceso y entender que todo flirteo amoroso, todo puede ser problemático. El asunto del consentimiento que está en la ley, bueno, yo no estoy en contra de ello, pero ha generado también este tipo de debates. O sea, que entonces tengo que firmar el que yo digo que sí, porque si no, ¿no? Ahí hay una situación problemática, ¿no? en este asunto. Bueno, pues digo esto como un ejemplo de sobreprotección a las mujeres que les quita libertad, ¿no? Y me parece problemático. Bueno, un riesgo que se corre también en algunas posiciones de este tipo es el del puritanismo, ¿no? Es decir, que parece como si las mujeres no pudiéramos tener deseo sexual y libremente y relacionarnos con quien nos parezca, ¿no? La lucha contra la violencia machista yo creo que ha sido una de las luchas fundamentales del feminismo en este país. Tenemos el caso que yo creo que dio lugar también a remover mucho más, ¿no? la lucha feminista, que fue todas aquellas movilizaciones contra el caso de La Manada, ¿no? de Pamplona, recordáis, ¿no? Una sentencia que calificaba los hechos de abuso en lugar de violación y que dio lugar a multitud de manifestaciones, yo creo, muy, muy importantes, muy interesantes, hasta el punto de que luego el Supremo corrigió esa sentencia y endureció las penas, ¿no? Pero ha habido también otros casos señalados de apoyo social importante, ¿no? Pero yo creo que en estos contextos de movilización social hemos podido ver algunas formulaciones que reclamaban más y más penas. Más y más penas. En concreto, hay una que yo tuve la experiencia concreta del caso de la Arandina, no sé si recordáis. Bueno, estamos en Castilla y León, nos queda cerca, ¿no? Los chicos futbolistas del club del fútbol de Aranda de Duero, ¿no? Es un caso, bueno, llevaron a una chica a un piso, no sé qué, eran 3 o 4 chicos. La sentencia que les pusieron fue de 38 años a cada uno. 38 años. Bueno, pues había todavía posiciones feministas, de movimiento feminista, de determinadas mujeres, que reclamaban más penas.
más de 38 años. Claro, a quienes no creemos que las cárceles sean la solución para nada, sino que en todo caso son la expresión de que la sociedad no sabe resolver un conflicto, ¿no? Y entonces lo que hace es recluir a los conflictivos, ¿no? Y que son una escuela de machismo y de, en fin, pues reclamar más penas, yo la verdad es que no, me parece terrible, ¿no? Cuando habíamos conseguido, ¿no?, que en este país no hubiera cadena perpetua, pues oír ahora desde posiciones feministas, está reclamando más penas, incluso lo de la prisión permanente revisable, esta que dice la extrema derecha, es que hay una fusión, ¿no?, hay desde posiciones de izquierdas o progresistas, ¿no?, como son las feministas, reclamar más penas es que a mí me lleva perfectamente a pensar esto, en cómo la extrema derecha pide la prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos riesgos en la idea, desde la idea de defensa y de protección de las mujeres, pues me parece que por ahí vamos por mal camino. Yo creo que la solución del machismo y de la violencia machista, desde luego, no está en la cárcel. No digo que no haya que meter en la cárcel, no tenemos otro modo. En todo caso, en esta sociedad no hemos encontrado otra cosa, ¿no? Ahora, reforzar eso me parece muy peligroso, cuando sabemos que la solución pues está en la educación, en la convivencia, en saber convivir, en ayudar, en fin, en otro tipo de salidas. Ya digo que no es que diga que cárcel para los violadores no, porque desgraciadamente no tenemos otra forma de castigar los delitos, pero desde luego que desde posiciones feministas se insista y se reclame más y más y más, me parece muy peligroso. El otro tema que quería comentar también como ideas problemáticas que surgen en estos momentos, ¿no?, es la cuestión de la inclusión o la exclusión, ¿no? Volviendo al título de esta mesa, ¿no? El feminismo este feminismo crítico transformador, ¿no?, que yo creo que ha logrado lo que hemos llegar hasta aquí, ¿no?, recogiendo la mejor tradición del feminismo de la Segunda República, de aquellas mujeres, ¿no?, republicanas que en fin, que defendieron aquellos valores importantes, ¿no?, de igualdad para las mujeres y de libertad, etcétera, ¿no? Es también, creo que ha sido un feminismo inclusivo, es decir, que no se ha negado que hubiera hombres feministas, ¿no?, que entienden, ¿no?, que hay una discriminación de las mujeres y que no es justo y que hay que luchar contra ella, y que, bueno, una cosa es que fundamentalmente el movimiento feminista lo formen las mujeres porque somos quienes sentimos directamente más esa discriminación, pero desde luego está muy bien que cuanta más gente lo entienda y colabore en la lucha contra ello, mejor, ¿no? En ese sentido, creo que hoy vuelve a ponerse un poco en peligro este feminismo, esta inclusión, esta necesaria inclusividad, ¿no? Se pone en cuestión que los trans puedan formar parte o puedan ser sujeto político del feminismo, ¿no? Es curioso, ¿no?, cuando hemos vivido, sufrido exclusiones desde las mujeres, que ahora las propias mujeres excluyan a otros colectivos. Yo creo que es bastante triste, ¿no? Yo creo que que el sujeto político del feminismo somos quienes sentimos que hay una opresión, vivimos esa opresión, pero, o si no, eso, la sentimos, queremos luchar contra ella, no la entendemos como justa y formamos parte de esa actitud, primero actitud y después también actividad en defensa de los derechos de las mujeres en un contexto de derechos humanos, etc. Es decir, que ahí no cabe el que por tener vagina eres feminista o formas parte del sujeto del feminismo o no. Simplemente quien sienta esto y quien esté haciendo una práctica en defensa de las mujeres y de estos valores que digo, ¿no? No hay tal borrado de mujeres en absoluto, en que el sujeto del feminismo se amplíe, ya digo, a quien quiera, pero desde luego fundamentalmente también a quienes sienten que son mujeres
que viene a ser, o que son hombres en otro caso, ¿no? Que viene a ser el 0,1% de la población. ¿Es posible que dar derechos al 0,1% de la población, derechos que en todo caso son personas que reclaman esos derechos, ¿no? ¿Es posible que eso cuestione los derechos de las mujeres, las leyes, la legislación a favor de las mujeres? ¿El 0,1% de la población puede cuestionar la legislación a favor de las mujeres? Pues ¿qué legislación tenemos si eso se cuestiona? Es decir, yo creo que no tiene ningún sentido y esta idea del borrado de mujeres o que ahora nos van a cuestionar la legislación a favor de las mujeres solamente genera lo del título de esta mesa, y conecta peligrosísimamente con la extrema derecha. ¿Recordáis el famoso autobús de Hazte Oír, ¿no? De los niños tienen pene y las niñas tienen vagina? Pues a mí peligrosamente me recuerda a eso, determinadas posiciones. Leía este domingo en El País, ¿no? Bueno, se han escrito últimamente muchas cosas en relación con esto, ¿no? Pero digo una pequeña frase que me parece muy significativa, ¿no? Lo firmaba Marian Martínez Bascuñán, que no conozco, pero decía, refiriéndose a las reacciones de algunos hombres ante el éxito femenino, se extrañaba de que algunas mujeres proyectaran un resentimiento parecido sobre un pequeño colectivo que lucha por sobreponerse a su histórica vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que en esa medida digo, cuidado, el feminismo ha aportado valores muy importantes a nuestra sociedad, no demos la vuelta a esos valores positivos de convivencia, de inclusión, de tolerancia, no le demos la vuelta y no rechacemos a todas aquellas personas que quieren luchar y que están ahí, que quieren luchar y quieren ser sujeto y objeto también de derechos, ¿no? Porque me parece que peligrosamente vamos hacia atrás. Yo creo que el feminismo tiene que seguir aportando mucho, que la unidad del feminismo es lo que le ha dado fortaleza y que es necesario seguir debatiendo todo lo que haga falta, pero dentro de la búsqueda de estos valores positivos de integración y de inclusión y no de exclusión de nadie. Yo creo que nos queda mucho todavía por conseguir en relación con la igualdad y con la libertad de las mujeres y que necesitamos ese feminismo inclusivo, crítico, transformador, solidario, etcétera, etcétera. Nada más. Espero haber generado debate. ¿Cómo está de tiempo? Bien. Pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias a los dos y ahora es vuestro turno. Se han planteado muchas cuestiones y bueno, pues vosotros y vosotras diréis. Hemos pensado que quizás se podían plantear todas las cuestiones y una, otro, entre los dos, a ver si seguimos dando pistas por dónde tienen que ir. A ver, Laura, por ahí, vas pasando, empezamos por allí. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Cristina, soy de Andalucía y me parece muy interesante. Acércate, por favor. Espera, tengo que apretar. Que me lo acerque ahora. Hola, buenos días a todas y todas. Soy Cristina, soy de Andalucía y me parece muy interesante ambas ponencias. Me ha sorprendido la de la compañera, ¿no? Pero, no me esperaba un poco la atención al feminismo, pero yo quería hacer dos preguntas, las dos relacionadas con los títulos de las ponencias. Él ha hablado de una educación inclusiva, ¿no? Pero claro, yo lo que vivo en la realidad de los centros es una realidad totalmente diferente. Yo pregunto qué hacemos con estos programas que nosotros hemos creado y que desde la izquierda hemos defendido, de atención a la diversidad, de las ASI, los alumnos NEAE, estamos diferenciando todavía más, son programas que diferencian más en el aula, que no nos permiten incluir los alumnos en el aula, los sacamos a apoyo para que los atiendan fuera. ¿Cómo compaginamos todo eso? ¿Cómo somos capaces de hacer? Nosotros decimos que hacemos una educación inclusiva y tú vas a los centros y los compañeros entienden que la educación inclusiva es eso, que estamos atendiendo esa diversidad. Yo aquí he entendido una cosa diferente. ¿Qué hacemos nosotros que estamos defendiendo
ese paradigma, ese tipo de educación. Y luego, sobre la tolerancia en los centros, no voy a hablar del feminismo, luego seguro que hay compañeras que sacan y podremos aportar todo, pero a mí hay algo que me preocupa porque en los centros se ha instaurado lo que le llaman la tolerancia cero a todo, y se ha impuesto un sistema sancionador. Cualquier conducta de tipo disruptivo se sanciona con un parte, se sanciona con una serie de estrategias que tienen los propios centros, que están en sus planes de centro, en sus programas que se explican a los padres, de manera que entendemos una manera de trabajar la tolerancia sancionando, castigando. Yo lo dejo ahí y pregunto qué propuestas tenemos para revertir estos dos modelos. ¿Qué propuestas hay para realmente trabajar la tolerancia en los centros, fuera de las medidas sancionadoras, que son las que conocemos todo el mundo, y para trabajar realmente la inclusión? Gracias, Cristina. Había pedido la palabra Laura y no sé, ¿alguna palabra más? Sí, aquí ahora. Gracias, muchas gracias por las dos intervenciones, diferentes pero muy enriquecedoras las dos. Miguel, yo también estoy triste. Bueno, estoy triste aunque a veces no estoy tan triste, porque cuando hablabas de ese modelo educativo, inclusivo, de asamblea, yo lo veo en los pueblos, lo veo en la escuela rural. Veo cómo esas maestras tienen 5, 6, 4 niñas muy diferentes y cómo llevan a cabo ese tipo de educación, ese tipo de enseñanza que a lo mejor en otros sitios no se puede llevar a cabo. Entonces la pregunta, un poco con trampa y sé que con una respuesta mucho más amplia, al final dependería solo de los recursos, dependería solo de la ratio. Ya sé que hay mucho más detrás, pero a lo mejor esa sería un gran paso para poder mejorar eso. Carmen, completamente de acuerdo. Bueno, en el 97% de las cosas, pero completamente de acuerdo. Más que una pregunta, es una reflexión. O sea, las mujeres le interesamos al neoliberalismo, al liberalismo, al capitalismo, llámalo X, como sujetos de consumo. O sea, es más, que trabajan bien, que compran más bien. Manolo prepara el tinte morado, que estas van a comprar camisetas. O sea, al final, el neoliberalismo como tal, como sistema económico, no se opone al feminismo. Es más, de hecho, a veces lo fomenta porque realmente fomenta un consumo hacia un sentido, hacia otro. Dentro de la escuela, esa igualdad, ese feminismo, a veces se aplica y a veces no. Y solo depende de la maestra que te toque. Realmente no hay una formación, no hay formación en igualdad, no hay formación en feminismo en las facultades, no hay formación en educación sexual. Me parece recordar que solamente la Universidad de Salamanca tiene para el grado de educación una asignatura optativa de educación sexual, que luego no se aplica, y todo eso tiene luego sus consecuencias. Entonces, exactamente cuáles deberían ser las propuestas, aparte de las educativas, en formación inicial, en formación permanente, para tener una maestra feminista, para que luego no vayan pasando estas cosas que tú has descrito muy bien en algunas publicaciones tuyas, que sí que hay directoras en los coles, pero llegas a los institutos y ya no hay directoras. Ya el jefe de estudios es un hombre, el director es un hombre, y eso no es sino arrastrar esa falta de igualdad que transmitimos al alumnado. Es un poco esa reflexión. Gracias. Gracias, Laura. Sí. Soy Juan Carlos de Castilla-La Mancha. A propósito de una de las propuestas que ha hecho Miguel para mejorar el sistema, de unir la formación permanente e inicial. Y yo te quiero preguntar que cuál es tu idea, de que la formación inicial y la permanente la dé la universidad, porque es que yo sobre eso tengo muchísimas dudas, porque precisamente yo a lo mejor he aprendido más en la formación permanente que me ha hecho la administración y que a veces la ha delegado en nosotros, en los sindicatos o en otros momentos que en las propias escuelas de magisterio. Yo tengo una experiencia pésima de la escuela de magisterio, menos mal que luego seguí estudiando, porque las escuelas de magisterio han cambiado algo, pero siguen teniendo grandes
grandes problemas y grandes déficits. Y sobre todo vienen dados porque la propia universidad es una institución medieval y está basada en, pues eso, en la endogamia, en reproducir a gente y está eso. Y hay ahora mismo, yo que sigo yendo a la universidad también, veo a más malos profesores de universidad que maestros en las escuelas todavía. Por eso digo que ¿cuál es la idea de la formación inicial? Yo creo que en la diversidad quizás unirla, que no sea entregarla a una sola institución, que es mejor que esté en manos de varias instituciones, de varios elementos, porque si no, pues me parece que no avanzaríamos en este tema que estamos hablando hoy concreto. Y esa es mi pregunta y mi reflexión. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si hay alguna pregunta más o ya pasamos. Sí, el compañero, sí, de Melilla, pero no, Ricardo. Gracias, buenos días. Soy Ricardo Jimeno de Melilla y quería hacer una pregunta o reflexión a la charla, a la ponencia que ha efectuado Miguel. Vengo de Melilla, como digo, y yo veo que la situación no tiene nada que ver con una situación ideal que se produce, como ha dicho la compañera antes, a lo mejor se podría producir y se podría tomar en consideración en determinados tipos de escuelas donde hay 4, 5, 6, 7, 8, 10 alumnos en el que se puede llevar a cabo ese idealismo, ¿no?, que nos ha querido transmitir Miguel. Pero yo lo que veo en Melilla, en escuelas, en colegios e institutos también, es que con aulas donde hay 35 alumnos es muy difícil llevar a cabo todos esos ideales de paz, amor y fraternidad. Creo que hay que tomar una serie de medidas y creo que no se pueden llevar a cabo, que sí que sería deseable, desde luego, pero que hoy por hoy nos tenemos que atener pues a lo que tenemos en la ley y al tipo de clases donde hay a lo mejor alumnos que no hablan español, pero hay que darles la oportunidad para que aprendan el idioma, o donde hay determinadas clases donde no puedes mezclar, aunque estén mezclados, alumnos TEA, alumnos con capacidades especiales, en fin, que yo creo que hay una distancia muy grande desde los postulados que se emiten, a lo mejor desde un sistema universitario, a la realidad que hay en el aula, que es desde luego manifiestamente mejorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya, si queréis, pasamos a las respuestas, como queráis. Son todos vuestros. Yo que tengo menos. Sí, claro, ¿no? Yo creo que la sociedad capitalista se significa por recogerlo todo le viene bien, ¿no? Y y bueno, y ya hace tiempo, ¿no?, que muchas empresas se declaraban ser verdes, ¿no? Porque es decir, que yo creo que eso está claro, ¿no? Pero ya os decía un poco al principio, ¿no?, ese feminismo liberal o socioliberal que existe, ¿no?, que ahí está, y que yo creo que es el que ha estado en las instituciones hasta ahora, ¿no? Pues pues ha hecho determinadas reformitas, ¿no?, para las mujeres, bueno, y para otros colectivos, pero estamos hablando ahora de esto, ¿no?, que son interesantes, ¿no? Yo recuerdo cuando la ley de igualdad, yo escribí entonces una valoración crítica, ¿no?, de la ley de igualdad, y creo que esto fue en el año 2007, la ley de igualdad. Pues estamos en el 22, ahora suscribo absolutamente lo que dije entonces, ¿no?, previendo qué es lo que podía ocurrir, porque ya la propia ley se quedaba muy corta, ¿no? Entonces, la propia ley daba mucha importancia a los planes de igualdad en las empresas, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos claves, ¿no?, de la ley de igualdad. Y yo ya entonces decía, hombre, teniendo en cuenta que tenemos ya entonces en el 2007, luego vino la crisis y fijaros ya muchísimo más, ¿no?, muchísimo peor, teniendo en cuenta que tenemos una negociación colectiva
muy endeble, ¿qué vamos a sacar de planes de igualdad en las empresas? Pues vamos a sacar poquito. Y de hecho así ha sido. Y de hecho, ¿qué tenemos? Pues que en los planes de igualdad fundamentalmente lo que hay es mera copia de lo que dice la ley, de lo que la ley obliga. Poco le podemos rascar a las empresas, a los empresarios, algo más que lo que dice la ley, algo más que lo que es obligatorio porque lo dice la ley, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Quiero decir que iban algo, claro que nos daba a los sindicatos, nos daba mucha capacidad, bueno, mucho trabajo, ¿no? Los planes de igualdad, ahora la actual Secretaría de la Mujer, porque en nuestra federación siempre lo hemos tenido más complicado los planes de igualdad, porque claro, como la pública no hace planes de igualdad, no le da la gana, o sea que es tremendo también, y la privada que tenemos de aquella manera, los planes de igualdad en nuestra federación siempre ha costado mucho, ¿no? Ahora parece que sí, ¿no? Iria me comentaba pues que tiene muchísimo trabajo, ¿no?, de planes de igualdad, que me parece estupendo, pero insisto, o sea, nos da trabajo, pero podemos conseguir, bueno, trabajo, implantación, acción sindical, no está mal, ¿no? Es importante, pero ¿podemos conseguir cosas sustanciales de los planes de igualdad? Muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, bueno, pues las cuotas, bueno, pues sí, las cuotas es importante, la ley de igualdad, ¿no? Lo del 40-60, ¿no? Ningún sexo por encima o por debajo, ¿no?, del 60-40. Bueno, yo creo que eso ha permitido que el Congreso de los Diputados o el Senado pues hayan aumentado el número de mujeres. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que quizá más efecto ha tenido, lo de las cuotas, hasta el punto de que yo creo que la realidad actual invalida aquella discusión enorme, ¿no?, que hubo entonces con lo de las mujeres florero, ¿no? Porque vamos a poner ahí una mujer porque sea mujer. No, bueno, pues no es real, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, que las mujeres, igual que los hombres, en el Congreso de los Diputados o en cualquier sitio, pueden tener la misma capacidad de actuación y de cabeza que los hombres. La misma, para bien o para mal, quiero decir, pero no menos por ser mujeres, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digo, las leyes que ha habido son cortitas y de hecho pues seguimos hablando de discriminación de las mujeres y seguimos hablando de necesidad de derechos, muchos más, ¿no? Muchos más. Con el asunto, en relación con la escuela, ¿no?, con la educación, hombre, hay muchas cosas, ¿no? Y yo creo que estamos diciendo muchas cosas. No solamente hablamos de formación inicial y permanente en coeducación, que debería ser absolutamente obligatorio, sino de los currículos, de lo que hay que incluir en los currículos, de los libros de texto, en fin, de mucha actividad también en la práctica, ¿no?, de debate, etcétera. Mucho por hacer. Y yo creo que desgraciadamente se está haciendo bastante poco. Y desde que los movimientos de renovación pedagógica todavía tienen menos presencia, pues todavía menos. Es decir, que esto, que era un elemento yo creo fundamental, todo lo que se avanzó, la reclamación de coeducación y prácticas coeducativas que se hicieron en su momento, estaba muy ligado a movimientos de renovación pedagógica. Eran las feministas que estábamos vinculadas a movimientos de renovación pedagógica, que estábamos llevando los contenidos de coeducación también en ese contexto, ¿no? Pero en estos momentos está todo bastante, en fin, caput, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Ahora mismo, en el Consejo Escolar del Estado, propusimos crear un grupo de trabajo de coeducación. Lo propusimos nosotros, a la actual presidenta del Consejo Escolar le pareció estupendo y tenemos un grupo de coeducación, un grupo de trabajo que se llama Ponencia de Coeducación, y estamos elaborando una guía de coeducación para todos los consejos escolares de centro, municipales y autonómicos. Yo creo que va a estar muy bien, estamos trabajando bastante en ella, queremos tenerla terminada para el 8 de marzo, para presentarla, y bueno, pues puede ser, o por lo menos queremos que sea, ¿no?, una buena herramienta para que llegue a todos los centros y dar pistas, hacer propuestas, en fin, de todo tipo. La verdad es que yo creo que va a ser una buena guía, ¿eh? Entonces, bueno, cosas para hacer, evidentemente, muchísimo. Y no solamente la maestra feminista, la maestra y el maestro, y todo el profesorado feminista. Sí, ya da.
Ya, no, pero era por insistir en la idea esta de que feminismo de que está muy bien. Cuantos más y cuantas más, mejor. Bueno, las preguntas, las 3 o 4 preguntas que me había hecho para un seminario, y profundo, y de más de un día y más de 2. Pero bueno, voy a intentar sintetizar. Primero, creo que hay un error de entrada. Y es que creo que en las mentes se piensa que cuando se habla de educación inclusiva o de escuela inclusiva, se está pensando en discapacidad y no en diversidad. Ese es el gran problema, porque me hablan de profesores de apoyo, me hablan de tal. O sea, Cristina, el primer problema es ese. Hay que dejar claro que hablamos de cultura de la diversidad. A mí me interesa mucho el ecofeminismo, me interesa mucho la etnia, la religión, las personas que proceden de otros países. Claro que sí. Entonces, sería un reduccionismo con respecto a la escuela pública, que la escuela pública está para que los niños y las niñas aprendan a pensar y aprendan a convivir. Para eso están. Y hay que reconvertir la formación inicial del profesorado hacia eso. La escuela pública encarna el modelo de educación inclusiva, porque si la escuela pública no es inclusiva, pues ¿cómo puede ser pública? O sea, todos los niños y todas las niñas tienen que estar ahí. El problema es que todavía tenemos una formación inicial en donde nos dicen que hay niños que aprenden y niños que no aprenden. Todos los niños del mundo aprenden. Todos los niños del mundo. También los de Andalucía. ¿Vale? Y también los de las 3.000 viviendas de Sevilla. ¿Vale? Como lo hacen también en los Perones en Málaga. La pregunta que tenemos que hacernos, Cristina, es ¿por qué razón en todas las ciudades del mundo tiene que haber una bolsa de pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que existir los barrios esos olvidados? ¿Por qué? Es una vergüenza para cualquier ciudad. Málaga, Málaga con los Asperones, o Málaga con La Palmilla, o Málaga con las 760 viviendas, o con La Corta. Es una vergüenza para la ciudadanía de Málaga que esos niños y esas niñas no terminen nunca de llegar a la universidad. Que esos niños y esas niñas están aprendiendo un modelo hegemónico cuando no van a salir de esos asperones, cuando van a terminar buscando chatarra. Y esos profesores y esas profesoras se tienen que plantear seriamente eso, muy seriamente. No puede seguir metiéndole la cultura que viene enlatada, que viene cocinada de los libros de texto. Ya está bien, que no me estoy regañando a nadie. Quiero decir, Cristina, que, bueno, y enlazo también con la formación inicial. Querido, la formación inicial tiene que estar hermanada con la formación permanente. ¿Cómo se puede hermanar? Uniendo teoría y práctica, uniendo proyectos de innovación que permitan el cambio en el pensamiento del profesorado, conjuntamente también con los estudiantes. No solamente socializar a los estudiantes para que vayan y conozcan las situaciones, sino verdaderos proyectos de innovación educativa. La formación inicial, como bien dice, inicial, solamente permite esa entrada, pero luego el profesorado tiene la obligación personal de formarse. El profesorado no lee. El profesorado tiene que tomar conciencia que su herramienta de trabajo es la investigación y es la lectura. Es imposible que no se conozca cómo funciona el cerebro, que no se conozca la neurociencia, que no se conozca la neuroeducación o que no se conozca la investigación-acción participativa y se enseñe todavía pues el ciclo del agua, ¿verdad? Que lo tienen que saber perfectamente, el ciclo del agua. Pero luego estamos limpiándonos los dientes durante 2 minutos y el grifo saliendo agua. ¿Tú me oyes? Bien. Y los niños dicen, pregúntale todo el ciclo del agua.
Pero luego la conciencia de que el agua se está saliendo ahí, cuando está... ¿Vosotros lo cortáis? No lo sé. Pensadlo si lo cortáis o no lo cortáis. Por lo menos cuando vayáis después a cepillaros, a ver lo que hacéis. Bueno, entonces, ¿cómo transformar los centros antidemocráticos, los centros tradicionales, en centros que sean capaces de darle respuesta a la diversidad? Donde todos los niños y todas las niñas puedan. Me dices, querido compañero, que es un ideal. Eso lo venimos haciendo nosotros. Es más, yo le hice una propuesta a la consejera de Educación hace tiempo cuando estaba, ¿cómo se llama? La de la calle, ¿cómo se llamaba? Adelaida de la Calle, para llevar una investigación, la que llevamos en la Biznaga durante 11 años, llevarla en distintos colegios de Andalucía, en las 8 provincias, y resulta que esto lo hablamos un 6 de abril, y luego en mayo se cambió el gobierno de Susana Díaz, cambió el gobierno, y ese proyecto se quedó encima de la mesa y no se pudo llevar a cabo. Y teníamos previsto hacer nada de ideal. Esto lo estamos haciendo. El problema de 35 alumnos en el aula se convierte rápidamente en 7 grupos trabajando de manera heterogénea. Y ya son 7. Yo tengo 60 y 70 alumnos y formo 17 grupos de investigación en mis clases. Es que el problema todavía está que no sabemos qué significa educar. La educación debe de formar pensamiento y acción. Quiero decir, ¿es necesaria la cultura? Por supuesto. Por supuesto. Por eso las competencias no pueden nunca poder producir desarrollo cognitivo y cultural. Nunca. No es un proyecto cultural, es un proyecto técnico al servicio de la economía, no al servicio de la educación. Y sin embargo, la gente habla de competencia, incluso profesores universitarios cercanos a mi universidad y a mi misma universidad, que le tiene que dar vergüenza de lo que están diciendo sobre las competencias. Miren ustedes, la competencia es la capacidad que uno tiene de hacer las cosas bien. Si no, no es competente. ¿Yo para qué quiero un fontanero que haga las cosas mal? ¿Para qué? Las competencias es siempre conocimiento en acción, en la práctica. No se puede enseñar competencias en teoría. Pues nada, ahí sin saber nadie lo que están haciendo en los distintos colegios. Nadie sabe. Y ahí están hablando de competencias y competencias. Instrumentalizando la mente, lo que antes les conté. Bueno, no me quiero irritar. Decía que la educación supone pensamiento y acción. Supone construir, enseñar a pensar. Claro que es necesario la cultura. Claro que es necesario. Pero cultura que produzca un desarrollo cognitivo. Quiero decir, que produzca estrategias que le permitan a esos niños y a esas niñas seguir aprendiendo de manera autónoma. Segundo, no solo pensamiento, sino acción. Es imprescindible que los niños y las niñas construyan ese conocimiento de manera cooperativa. Y es imprescindible que esos niños tomen conciencia de que tienen que transformar el contexto donde es ubicado ese colegio. Por tanto, la educación supone cultura, sí, más desarrollo, más cooperación y más transformación social. Pues nada, en las escuelas, a través de los libros de texto, que jamás puede producir los libros de texto una transformación de la que estoy diciendo, jamás, porque es la cultura que viene determinada, una cultura externa que nada tiene que ver con esos centros, la que se construye. Por tanto, los libros de texto, en todo caso, tendrían que ser como medios de recurso para ver y confrontar o no las investigaciones que los niños y las niñas están haciendo en su aula. Este colegio que antes yo he dicho, de aquí de Valladolid, que han dado un premio, donde los muchachos dicen que están construyendo un proyecto educativo de centro y luego todas las aulas pues llevan a cabo ese proyecto educativo de centro en sus aulas y educando en valores. Mire usted, educar en valores, no se enseñan los valores se viven. La democracia no se enseña, se vive democráticamente. La reflexión no se enseña, se tiene que vivir la reflexión. El amor no se enseña, la ternura no se enseña, sino eres tierno y eres amoroso. La educación es un acto amoroso.
Hasta que el profesional no comprenda eso, difícilmente, querido amigo, no es algo ideal. Yo tenía 24 años y estaba en Alcalá de Henares con 14 niños y niñas con síndrome de Down. Y hice mi tesis doctoral sobre esos 14 niños y niñas. ¿Sabes lo que hice? Sacarlo del colegio de educación especial y meterlo en distintos colegios de Alcalá de Henares. Me iban a matar mis compañeros del colegio. Pero sobre todo Víctor García Oz, que era el que me dirigía la tesis, ustedes no sabrán ni quién es Víctor García Oz, seguramente, me dijo, cuando le presenté que estábamos equivocados con respecto al concepto de inteligencia, le dije, mire usted, creo que la matrícula que usted me ha dado con respecto a su asignatura, que era pedagogía diferencial, es un error. La inteligencia no existe. La inteligencia se construye en las relaciones humanas. Y me dice, ¿y usted siendo tan inteligente, por qué se dedica con tontos? Así me lo dijo mi director de tesis. Pues yo me puse a trabajar con esos 14 niños y niñas con síndrome de Down en la EGB y todos aprendieron todo lo que tenían que aprender. Y yo lo único que hacía era ir itinerante por todos los colegios donde había metido a los 14 niños, y diciéndole a las maestras que me dijeran qué dificultades tenía cuando enseñaban lo que tenían que enseñar. Y punto. Y punto. El problema es que se piensa que cuando uno habla de construir otra escuela, significa que tiene que construir otro tiempo. No se puede enseñar, no se puede educar de 9 a 10 una disciplina, de 10 a 11 otra disciplina. Cuando se trabaja de manera cooperativa y a través de proyectos de investigación, el tiempo es otro y el espacio es otro. La organización escolar es otra. El currículum es otro. Los sistemas de enseñanza y aprendizaje son otros. Los sistemas de evaluación son otros. Es otra escuela. No es meter en esta escuela las personas que tengan algún tipo de peculiaridad. No es eso. Pues claro que me dicen, hombre, que eso es ideal. ¿Ideal? Eso es una necesidad social. Lo que humaniza es la presencia de personas diferentes en las aulas. Todos los problemas antes que han mencionado Carmen, de la perversidad, ¿verdad? Es un modelo. Cuando los niños de 3 años entran en la escuela, yo tengo que respetar el cuerpo del otro. Si los niños aprendieran de la edad más temprana a respetar el cuerpo del otro y de la otra, no habría tanto problema, de ninguna de las maneras. Entonces, es otra escuela. Con la escuela que tenemos no es eficiente, no sirve para transformar ni para las exigencias del siglo XXI. Pues no. Siguen dando contenido y contenido y contenido perverso, inflando la mente, lo que les decía antes, que no existe pensamiento crítico. No existe nada más que una situación de vacío intelectual, una pobreza de pensamiento. Sí, yo muchas veces cuando veo en la televisión, hasta la quito, cualquier clase y se ven uno detrás de otro, los niños. Ustedes los ponen uno detrás de otro, igual que estamos ahora aquí, viéndose los cogotes. Evidentemente, esto es una deshumanización. La escuela tiene que transformarse. Es otro tipo de escuela la que estamos construyendo. La única escuela posible es la escuela pública, que es la que no discrimina nunca. No se puede en democracia establecer proyectos específicos. No se debe en democracia, sino a luchar con todas las exclusiones. Es una lucha. Hablamos al principio diciendo que tendríamos que luchar contra el odio, ¿no? Porque va en contra de los derechos humanos. Claro que sí, pero también va en contra de la dignidad humana y de la paz. O sea, no nos damos cuenta de lo que... Mi nieta está en un colegio, tengo 3 nietos. Pues 2 nietos que tienen 18 meses están con el patito amarillo. ¿Qué es el patito amarillo? ¿Qué es eso del patito amarillo? Y yo me pongo malo cuando me viene hoy con el patito amarillo. Pero es que mi nieta que tiene 6 años está en primaria, primero de primaria, le han puesto la O. Este mes la O. Me cago. ¿Qué es la O? ¿Qué es la? Y ahora traigan ustedes una maceta. Todas las madres han llevado orquídea, la O. La O. ¿Qué es la O? Sí, ustedes se ríen, pero se está generando una mentalidad de sumisión. Y ya está bien de que unos pocos vayan en contra de unos muchos. Ya está bien.
Ustedes son un grupo selecto y tienen una responsabilidad bastante grande. Ustedes no pueden solo, lo siento mucho, lo que voy a decir. Pedro y Paco y todos los jefes de las comisiones. Ustedes no pueden solamente ser gestores, porque lo que hacen es gestión educativa. Ustedes tienen que ser también educadores y tienen que educar. Y cuando van a los institutos o van a los colegios, ustedes tienen que saber que no solamente están gestionando un problema de los maestros, de las maestras, de los profesorados, sino que también están educando. Y el sindicato se tendrá que reconvertir también hacia la educación. Eso creo yo. A lo mejor ustedes piensan en otras cosas. Entonces, no sé si lo he contestado todo o no. Laura, no sé si te he contestado. No sé si te he contestado a Cristina. A ti, que no me has dicho el nombre, no sé si te he contestado. Y al señor de allí. ¿Que es ideal? No, es una necesidad. Yo me pongo al servicio de los que quieran cambiar su manera de trabajar, como lo estoy haciendo en distintos colegios de este país. Y estamos llevando experiencias en Zaragoza, en Alpartir. Y íbamos a iniciar una en el San Francisco, en Logroño. Llevamos una en Monóvar, en Alicante. Llevamos muchas experiencias transformando esas escuelas y construyendo el conocimiento a partir de las situaciones problemáticas que tienen los niños y las niñas cuando llegan al colegio. Y no de los libros de texto. Ya está bien. Pues claro que hay otra manera de hacer las cosas. Así que, no sé, qué es lo que os puedo decir de todo lo que me habéis dicho. La presencia de niños y niñas con algún tipo de peculiaridad no es un problema. Es la oportunidad que tenéis de poder perfeccionaros como docentes. Es una oportunidad para aprender. Claro, que si tú piensas que hay niños y niñas que son incapaces de aprender, ¿cómo vas a enseñarle? Si tú piensas que ese niño no es capaz de aprender nada, ¿qué le vas a enseñar? Claro que es un trasto. Los profesores de apoyo, no sé quién ha dicho, los profesores de apoyo no están para apoyar a los niños y a las niñas que tengan alguna peculiaridad, Cristina, sino al profesorado y al currículum para que lo cambien. Ese es su papel. No, el sacar a los niños. ¿Cómo se les devuelve, Cristina? ¿Cómo se les devuelve a los niños que has sacado los conocimientos que sus compañeros y sus compañeras han aprendido cuando estaba él ausente o ella? ¿Cómo se les recupera? Nunca. Y luego se les examina y se le ¿cómo se le llama? Se le suspende. Pero si usted le sacó y siguieron sus compañeros aprendiendo, ¿cómo se restituye eso? No. Son otros docentes los que necesitamos. Por favor, un sistema educativo de calidad necesita profesorado de calidad. Solo hay profesorado de calidad si se trabaja de manera cooperativa. Es imprescindible. Ya lo dice Hargrave y Fulham en el Capital Humano. Léanlo, el libro. La única manera de poder un sistema educativo ser de calidad es siendo el profesorado de calidad. Efectivamente. Y punto y aparte. Y esa calidad viene determinada por trabajar de manera cooperativa, nunca individualista. Piensen ustedes en los centros que visitan, cómo trabajan y qué es lo que hacen. Cada uno con su disciplina. ¿Saben ustedes lo que hacen con cada uno con su disciplina? Pues hacer personas disciplinadas. La construcción del conocimiento se hace de manera interdisciplinar, haciendo que los niños y las niñas vayan a la escuela con la ilusión de que van a investigar, a buscar, a indagar, a experimentar, a investigar. A eso van a la escuela. Si allí hay una mano que quiere decir algo. Sí, se me oye. Miguel, no lo quiero alargar, lo que pasa es que es muy interesante y si no para hablarlo en el café o en otro momento, porque me parece apasionante este tema, pero para reflexión, porque pone mucho el peso, ¿no? La responsabilidad en el profesorado, que me parece que sí, pero estoy segura de que hay muchos compañeros y compañeras muy comprometidos y que hacen este tipo de pedagogía y de docencia ya y que se forman. Y te quería preguntar, para otro momento, ¿dónde está la familia y dónde está la sociedad? Quiero decir, hay unos poderes, y aquí que estamos hablando del neoliberalismo, hay unos poderes y unas fuerzas tan arraigadas y tan pesadas. Yo veo la escuela que somos unas hormiguitas queriendo mover las patas de un elefante, o sea, de algo muy grande. Por ejemplo, yo soy profesora de música y ayer estaba con mis hermanos
hablando, nos mandamos los vídeos últimos de, por ejemplo, de Rosalía o de Chanel, ¿no? Que además creo que podría entroncar con el tema del feminismo también, porque es otra manifestación de otro feminismo, por otro lado, pero los niños y las niñas pequeños en primaria tienen estas melodías, van a baile, van a las actividades, escuchan esta música y bueno, creo que vivimos en sociedad y podemos hacer hasta dónde podemos llegar. Porque, por otro lado, está la libertad, que también hemos hablado de ello. Y efectivamente las familias y la sociedad y cuando hay fiestas tienen la libertad de poner la música que se quiera o de tener los valores, etcétera. Y cómo les enseñamos que, bueno, pues hablando de música, por poner un ejemplo de tantísimos, ¿no? De las letras, de lo que se dice, de todas estas cosas, pues bueno, como Miguel, en otro momento, porque no quiero alargarlo. Sí, muchas gracias, Virginia. Sí, Vale. ya no le dejo contestar. No le dejo contestar, a pesar de su pasión. Pero qué democracia es esta, qué democracia es esta. Sí, sí podemos hablar, pero tenemos un programa, un currículum, no sé, y os pido de verdad un fuerte aplauso por toda la pasión, la emoción, el conocimiento que habéis suscitado, porque está claro que ha sido apasionante y nos ha encantado, pero como hay muchas, esta es nuestra primera mesa, hay muchas mesas, seguimos hablando, vamos a pasar los 2 días y seguro que tenemos la oportunidad de hacerlo. Nos vemos en un rato, que tenemos un tiempo para el café.